En el video de hoy vamos a ver otras dos biografías de personajes que se suponen son reencarnaciones del ascendido maestro San Germán. Ya en un video anterior estudiamos otras reencarnaciones del adepto San Germán entre los años 303 y 1561. Vimos una pequeña biografía de San Albán, que fue el primer mártir inglés, aunque se ignora su nacimiento, murió en el año 303. Después vimos una biografía de Proclus, un importante neoplatonista que nació en el 410 y murió en el 483. Luego vimos la biografía de Robertus, el monje, que está indeciso entre los años 1156 y 1211. Y luego la de Roger Bacon, el monje médico que nació en 1214 y murió en 1294. Nos faltan por estudiar dos biografías que se supone son, como ya hemos dicho, reencarnaciones del adepto San Germán, que son Christian Rosacruz y Francis Bacon. Como siempre nos vamos a regir por un libro llamado Metafísica 4 en 1 de la colección Metafísica de la autora y filósofa venezolana, que es la metafísica más importante que ha tenido América Latina, llamada Connie Méndez. En este libro, donde ella explica en palabras, como ella misma dice, palabras muy sencillas, la mayor parte de los dogmas y de las doctrinas de la metafísica cristiana. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Méndez sobre la biografía de Christian Rosenkreuz. Dice: nació en el año 1378 y murió en el año 1484. Era alemán, noble, huérfano, y fue educado en un monasterio donde aprendió el latín y el griego. La religión de Cristo estaba siendo muy mal entendida, pésimamente enseñada. Evidentemente el adepto venía a enderezar esa carga. A los 17 años se fue del monasterio en compañía de un fráter y viajaron a Damasco, a Jerusalén, a Arabia, a Egipto, Marruecos y a España. A la gran pena de Cristian, su fráter murió en Chipre. Sin embargo, resolvió continuar su viaje solo. Llegando a Damasco se enteró de un círculo secreto de teósofos que habitan la ciudad de Dankar. Se encaminó hacia esta, dirigido por ciertos árabes. Llegó el día en que cumplía 16 años. Fue recibido graciosamente, le fue anunciado que hacía tiempo que se le estaba esperando. Para comprobarlo, los hermanos le refirieron varias escenas de su vida, así que eran expertos en las artes mágicas. El joven decidió permanecer viviendo con ellos. Así que procedieron de inmediato a iniciarlo en las ciencias ocultas. Aprendió el idioma árabe, tradujo el libro M al latín, y después de 3 años de instrucción mística y de acuerdo con las instrucciones de los hermanos, dejó la ciudad misteriosa y se trasladó primero a Egipto y luego a Fez. Allí se conectó con otros maestros que le enseñaron la mejor forma de invocar a los espíritus elementales. Terminado su periodo iniciático en Fez, a los 2 años se trasladó a España, donde intentó convencer a los doctos del error en que se hallaban, pero los eruditos se rieron de él y le participaron que ellos habían aprendido las, entre comillas, artes negras con un maestro muy superior a él, o sea, con el propio Satanás, en la Universidad de Salamanca. Así que, lleno de noble indignación, se sacudió el polvo de España y fue a otros países donde lamentablemente encontró el mismo trato. Al fin se refugió en su país de origen y permaneció allí recluido en la soledad escribiendo. Después de 5 años de una vida de ermitaño, resolvió que él, el que ha logrado alcanzar la transmutación de los metales y la manufactura del elixir de vida, sin duda estaba destinado a un más noble propósito que el de rumiar en la soledad. Por lo menos esas eran las opiniones de los que lo rodeaban. No sabemos las posiciones de la jerarquía cósmica que lo dirigía. Y agrega la señora Méndez: poco a poco reunió en su contorno los miembros que iban a formar la Orden Rosacruz. Cuando el número llegó a 4 hermanos,
inventaron un lenguaje mágico, un diccionario colmado de la sabiduría oculta y titulado Todo lo que le pueda desear, pedir y esperar. Tradujo al latín la sabiduría de Salomón, de Moisés, de Enoc. Fundó la primera de las sociedades de Rosacruz, que fue llamada la Casa del Santos Espíritus. Cuando ya eran 8 hermanos, decidió separarlos para que recorrieran el mundo, fundando capítulos de la orden en 8 diferentes países. Convinieron en que la orden debería permanecer secreta durante 100 años. A su tiempo, Cristian murió. Fue sepultado en una de las casas secretas de la orden. Los miembros originales desaparecieron y no fue hasta la tercera generación de sucesores que durante unas reparaciones apareció la tumba en una cripta oculta. Estaba escrita con caracteres mágicos y, según la historia de la orden, entre comillas, iluminada con el sol de los magos. El cuerpo se encontraba en perfecto estado de conservación, como ocurre con todo iluminado, cuyas células limpias se llenan de luz y por lo tanto no pueden corromperse. En el sarcófago habían documentos de gran valor para la orden que esclarecían las confusiones que estaban molestando a los diferentes capítulos, los cuales alegaban que el tal Christian Rosencrantz era seguramente un impostor o un símbolo, ya que cada capítulo se consideraba la casa original. Así pues, uno de los documentos disponía la divulgación de los propósitos de la orden por medio de una circular invitando a la iniciación de a toda persona preparada y sincera. En el año 1614, los filósofos y alquimistas del pueblo Kassel, en Alemania, fueron sorprendidos por la publicación de un panfleto circular que llevaba el título de Fama Fraternitatis, u opinión fraternal de la meritoria Orden de la Rosa Cruz, dirigida a los eruditos en general y a las cabezas de gobierno de Europa. Era un mensaje de algunos adultos anónimos profundamente perturbados por la condición de la humanidad, que ansiaban su regeneración y su perfeccionamiento. Proponía que todos los hombres se unieran para establecer una síntesis científica para encontrar el sistema perfecto para el desarrollo de las artes ocultas. Abogada por la terminación de todas las discordias y conflictos entre los intelectuales de la época y también la solución de las autoridades con sus teorías anticuadas. Hacía hincapié sobre el hecho de que, así como la religión había sido reformada y aseada, igual destino le correspondía ahora a la ciencia. Proponían que todo esto fuera dirigido por una hermandad de iluminados, hijos de la luz, quienes habían sido iniciados en los misterios del Oriente por un alto miembro de la jerarquía de adeptos y estaban capacitados para llevar la era a su perfección. Esta circular tuvo 7 ediciones en 3 años. Así pues, Christian Rosencrantz trabajó con los alquimistas Jacob Boehme, Goethe y Wagner, todos movidos por el mismo espíritu que repudia la religión ortodoxa, que huyen de los dogmas y la esclavitud y vienen a implantar la libertad de los hijos de Dios en alguna forma nueva. Así pues, los hermanos de la Orden Rosacruz admitían que el espíritu del fundador estuvo en continua existencias físicas, tomando un cuerpo nuevo cada vez que sus vehículos habían perdido su utilidad, o para cambiar el campo de sus actividades, lo cual concuerda con la comunicación del maestro San Germán respecto a su ocupación de más de 40, entre comillas, cuerpos prestados. A continuación, la señora Connie Méndez, en su ya citado libro La Metafísica 4 en 1, da la última biografía del que se supone ser una de las tantas reencarnaciones del maestro ascendido San Germán, y es la biografía de Francis Bacon. Dice, la historia lo declara hijo de Sir Nicholas Bacon y Lady Anne Cook, pero las murmuraciones de la corte anunciaron que había nacido hijo de Isabel I de Inglaterra y del favorito de los favoritos, Sir Robert Dudley, conde de Leicester. Así que Francis Bacon nació en el año 1561, y hay que recordar primeramente que el año anterior, o sea, 1550, la reina y Dudley hicieron varios intentos de unirse en matrimonio secretamente. Todos los intentos fracasaban porque la reina dejaba de acudir a las citas clandestinas.
Ya en las últimas de estas citas, habiendo ella prometido solemnemente que acudiría, Dudley se cansó de esperar y ya cayendo la noche despidió al juez y se disponía a retirarse cuando llegó la reina. Se había apresurado únicamente para decirle a Dudley que la disculpara, pero que inconvenientes insuperables de la corte le habían impedido cumplir su palabra y lo habían estropeado todo. Así pues, la reina entró al coche blindado de cortinajes y juntos desaparecieron en la noche. Al día siguiente, como si tal cosa, la reina recibía en su despacho los asuntos de su reino, pero a los pocos meses de repente surgió la estratégica moda del talle puntiagudo y rígido, como una tabla que bajaba del pecho entre voluminosas polizón, entre comillas, de cada lado y sobre las caderas, todo evidentemente atrevidamente diseñado como para disimular un embarazoso embarazo. La reina había al fin y al cabo desistido de toda idea de matrimonio. Isabel valoraba demasiado su derecho a reinar a su antojo y sin interferencia, y continuó apodándose la reina virgen entre comillas. Para poder continuar esta farsa, en la hipótesis de que el niño Francis fuera de ella, había que entregarlo en adopción a algún cortesano. Más adelante veremos cómo todo iba comprobando la verdad que siempre está a la vista del que tenga ojos para ver, entre comillas. Así pues, Francis Bacon nació en el año 1561, como quien dice, por esos mismos días. Resultó ser lo que tenía que ser, un muchacho excepcionalmente inteligente. Entró a la Universidad Trinity a los 12 años de edad, de a Cambridge 3 años más tarde. No había cumplido 16 años cuando ya le habían tomado aversión a la filosofía de Aristóteles. Así que pues la encontraba estéril, desprovista de todo lo que pudiera beneficiar prácticamente la vida del hombre. Al terminar en las universidades, los señores Bacon lo enviaron a París bajo la tutela del embajador inglés para estudiar política y diplomacia. Allí se interesó en la ciencia experimental, un concepto radicalmente nuevo sobre el objetivo del saber humano, y expresando que en la antigüedad el único fin era el de descubrir nuevos argumentos verbales, en cuanto que la ciencia moderna buscaba vencer y dominar la naturaleza, arrancándole sus secretos no por medio de eternas palabrerías, sino por la experimentación, la unión de la teoría y la práctica, el conocimiento y la técnica. Y agrega la señora Méndez, como verás, era el mismo objetivo que lo impulsaba a través de todas sus vidas. Comenzaba ya a escribir su magna obra, la instauración magna de la dignidad de la ciencia, destinado a devolverle al hombre su autoridad sobre la materia. Así pues, el hilo de Adriana nos sigue señalando el temperamento del adepto en su costumbre de producir todos sus escritos en latín, y en su empeño de llevar a la humanidad a dominar y a liberarse de toda atadura y de toda represión. La muerte de Sir Nicholas Bacon lo obligó a regresar a Londres, donde encontró que el testamento de su padre le adjudicaba la parte flaca, o sea, del hijo segundón, entre comillas, y lo forjaba a ganarse la vida. Se entregó al estudio jurídico. Así que pues Francis Bacon pasó 25 años de su vida a la sombra de Lord Burghley, tío de él por parte de su madre, el cual lo obstaculizaba y lo humillaba sistemática y constantemente, y en forma tan malvada que daba a pensar que le había sido entregada la tutela del joven para que lo mantuviera no solamente vigilado, sino dominado y reprimido. Así pues, todos los intentos de Francis para lograr su situación apropiada en la corte fueron infructuosos. Se diría que la reina Isabel no tenía otro empeño que el de mantener alejado y olvidado a aquel vástago de su pasado desafortunado. Al fin, tal vez forzado por las habladurías cortesanas y las suposiciones desfavorables para la reina y su agente Burghley, este le obtuvo un asiento en el Parlamento, pero toda idea de que pudiera aprovecharlo como instrumento dócil fue disipada. Lo primero que hizo el joven fue colocar en la posición contra una petición real que surgió. Esto, por supuesto, produjo la desaprobación de la reina y del tío Burghley, y no hubo más favores.
Sin embargo, resultaba casi imposible reprimirlo, ya que los múltiples talentos de Francis, sus trabajos científicos y literarios, aun en los momentos de mayor lucha contraria, engrandecían su reputación. Así, en 1605, publicó su Avance del conocimiento divino y humano, que constituía la primera parte de su Instatuario Magno, el cual iba a dar al mundo un nuevo sistema de aprendizaje y pedagogía. Así pues, con Francis Bacon comenzó otra vez la edad moderna de la filosofía. Al Organón de Aristóteles, él opuso su Novum Organum. Así como Proclus había restaurado el neoplatonismo, Francis Bacon hizo renacer por cuarta vez en la historia del intelecto humano el platonismo y el neoplatonismo, libertando los intelectos de su tiempo de las discordancias de las teologías aristotélicas. Así pues, Lord Bacon era Rosacruz, llegó a ser imperator de la orden. La voz populi estaba murmurando acerca de Francis Bacon. Se aseguraba que las comedias habilísimas que lanzaba un tal William Shakespeare no eran sino de Francis Bacon. El que firmaba las obras, o sea, William Shakespeare, que desaparece, era hijo de un granjero de Stratford-on-Avon, así que no era exactamente un campesino, ya que había desempeñado algunos cargos municipales en dicho pueblo, pero tampoco era persona que pudiera dispensar a su hijo la suficiente cultura para que éste se expresase en los términos poéticos y eruditos del finísimo teatro shakespeariano. Tampoco podría el hijo del granjero conocer la vida cortesana y nobiliaria, ni mover en ella sus personajes con la familiaridad y soltura que evidencian las mencionadas obras. Así que el William Shakespeare, que firmaba las obras, se ganaba la vida trabajando de portero en un teatro, y algunas veces, y debido a una emergencia, desempeñaba algún papel insignificante. No es difícil, pues, deducir que Francis Bacon aprovechara la amistad para llevar sus obras al teatro a través de este canal. Son 30 y pico de piezas que traen a la atención una situación humana o social por las cuales siempre trabajó el adepto, y por él Francis Bacon. Así que 30 y pico de obras que manifiestan una continua corriente de la ley de la vida que hoy conocemos también. Además, ha sido revelado por los hermanos mayores de metafísica que las obras teatrales de Shakespeare contienen no menos de 500 acrósticos del nombre Francis Bacon, y también un código cifrado aparece en una de las obras, el cual divulga la instrucción interior de una escuela iniciática de la cual Francis Bacon era miembro. Así que se ha dicho de paso que este señor es autor de un código cifrado que es aún hoy en día la autoridad mundial. A la muerte de la reina Isabel de Inglaterra ascendió al trono el rey Jaime I, el cual desalojó automáticamente la resistencia contra Francis Bacon, y este fue nombrado procurador, de allí a fiscal de la corona, a Lord Guardián del Sello Real, y de allí a canciller, todo en menos de 11 años, además de que simultáneamente le fue otorgado el título de Lord Verulam, y 3 años más tarde el de Vizconde San Albán. Ahí va los de Adriana. Y añade la señora Méndez: los envidiosos andaban muy industriosos, lo atacaron, lo calumniaron, lograron encarcelarlo en la Torre de Londres. Bacon era defensor de la política del rey, y los amigos que habían servido a Isabel hubieran preferido verlo en el plano humilde en que ella lo había tenido. Pero el rey lo libertó y lo exculpó, pero Bacon se retiró a la vida privada, donde continuó escribiendo su Instauratio Magno y las comedias de condiciones sociales que había que corregir. Así pues, el entre comillas hilo de Adriana nos lleva hasta la iglesia de San Miguel de Verulam, en la catedral de San Albán, donde se dice que fue enterrado el cadáver de Francis Bacon, pero que la emulación asegura que no existe ni jamás existió un cuerpo en esa tumba. Después, en un plano de conocimiento mucho más profundo, vamos a contestar la encarnación del adepto en el cuerpo de Francis Bacon. Primeramente, todo niño trae en sus electrones estampado un número o la frecuencia vibratoria, o sea, su ecuación. Esta rata vibratoria se repite en los sentidos que componen su nombre y apellido, para dar cuenta de la coincidencia, entre comillas, entre el nombre que la madre desee ponerle al niño.
es su vibración la que se graba en la mente de la madre y la obliga a escoger el nombre que le corresponde a ese niño en esa encarnación. Si por alguna circunstancia el nombre es cambiado por el padre o los familiares, el niño sufre y sufrirá toda su vida de múltiples tropiezos, de frustraciones y armonías entre su sendero y su carácter de temperamento. Constituye esto un grave atraso para el individuo. Con frecuencia la persona se cambia de nombre y logra restituir su encarnación al carril que le corresponde para cumplir su destino. Así pues, las fuerzas electrónicas no saben nada de eso que en la Tierra llaman, entre paréntesis, condiciones morales, o sea, la moralidad. Solo la ley de atracción habita o actúa para llevar las cosas a su punto de armonía. Si al ego inferior de Francia le correspondía nacer en la mujer más destacada en el imperio más poderoso de la Tierra, se le originó un cataclismo al imponerle un descenso vibratorio con el nombre de Bacon, el cual había llevado 3 reencarnaciones anteriores. No se puede repetir un paso ya superado sin traer al presente condiciones indeseables de las cuales el ego se ha graduado ya. Espiritualmente, intelectualmente, Francis cumplió lo que venía a hacer, pero físicamente sufrió un constante trastorno hasta el punto de tener que regresar a Verularium y al nombre de San Albans que le había correspondido tantos siglos antes. Y termina la señora Méndez diciendo lo siguiente: ha podido ser rey de Inglaterra, el primer rey metafísico, y ha cambiado el giro de toda la tierra y allí en adelante, lo cual es posible que fuera la intención del adepto, quien tuvo luego que volver casi sin treguas. Así que estos trastornos ocurren más a menudo de lo que creemos posible. Muchas veces la máxima aquella de que el hombre propone y Dios dispone se convirtió en Dios propone y el hombre dispone, haciendo de las suyas, metiendo la pata entre comillas en su espantosa ceguedad y con infinita paciencia. Los maestros y los avatares, sin embargo, enderezan y ajustan las cargas torcidas más allá de la ley, si es que esto fuera posible. Así pues, esta es la última biografía que presenta la señora Connie Méndez como una de las tantas reencarnaciones que ha tenido el maestro San Germán en su existencia para ayudar a la evolución espiritual de la humanidad.